Con la alegría de los murgueros llegamos a un nuevo programa acá de La Brújula, hoy martes 5 de marzo de 2019, con la alegría del carnaval. El carnaval es alegría, lo cantamos en las tribunas, lo dicen ahí los auténticos decadentes, y en la tribuna decimos, bueno, los que somos del rojo, si gana el rojo, todo el año es carnaval. Ahora estamos lejos de los carnavales. El carnaval es alegría y bueno, espero que hoy también sea un día de alegría para todos, aunque este no es un programa, es un programa con optimismo, porque siempre vemos las grandes posibilidades del futuro, pero al mismo tiempo cuando analizamos la realidad, lógicamente que los datos no son los mejores. Así que bueno, son las 12:03. Buen clima en el área metropolitana, ojalá esté más o menos lindo en todo el país para esta altura del año. La temperatura no es muy alta ni muy baja, estamos bien, y bueno, un día más aquí en Radio La Luna AM 1140 desde El Palomar, Morón, provincia de Buenos Aires, para toda la Argentina, a través de internet, las aplicaciones y también por Radio Fénix de Corrientes. Un saludo para Mónica Colunga en el 92.1 MHz, Radio Fénix de Corrientes. También para nuestro amigo Gustavo Figni de Radio La Paquita en Uspallata, Mendoza, FM 88.9. Un saludo también para Marcos Rodas, que me acaba de enviar algunos comentarios muy interesantes desde Salta, nuestra bellísima provincia de Salta. Bueno, y muchos más de acá del Gran Buenos Aires, de Berizo, Pablo Gosco, también de la zona de La Plata, Miguel Campanella, Gabriela Dubrés de acá de Hurlingham, bueno, Daniel, que hoy no nos va a acompañar, un abrazo. Daniel va a conducir el programa seguramente lunes y martes de la semana próxima, porque yo seguramente no voy a estar. Así que, bueno, saludos a todos, mil disculpas. A Mario desde allá de Paso del Rey, Moreno, un fuerte abrazo, tocayo, que siempre manda buenas ondas. A los amigos de Lomas de Zamora, a Chamorro de allí, que también nos manda saludos, la gente, en fin, de La Matanza, y hoy vamos a tener también amigos que van a estar comentándonos sobre cuestiones del Gran Buenos Aires, como Julio Moyano, que nos va a hablar sobre, bueno, sobre no un soterramiento, sino un túnel que hay que hacer allí en Zarratea, en la zona norte, y que se ha constituido una asamblea, así que lo esperamos después de las 13 horas hablar con Julio Moyano. También vamos a hablar con Lucas Arias, que nos va a hablar desde Neuquén, porque este domingo hay elecciones en Neuquén, virtualmente todos los domingos del año, no todos, algunos no, pero la mayoría de los domingos del año vamos a tener elecciones, así que se nos vienen encima. ¿Y a quién le vamos a preguntar? Sino a nuestro amigo Lucas Arias, que desde Neuquén, desde Plotier, ahí al ladito de la ciudad de Neuquén, nos va a estar dando una información sobre qué es lo que se espera para este domingo. Y después vamos a hablar sobre el final del programa con Laura Deriu, que nos va a hablar sobre qué comemos, porque comemos todos los días, y nos nutrimos y vivimos y vamos cambiando nuestra piel y nuestras células, sobre la base de lo que comemos, de nuestro propio metabolismo. Pero, ¿qué introducimos en nuestro metabolismo? ¿Qué pasa con los agrotóxicos? ¿Qué pasa con el glifosato? ¿Qué pasa con las fumigaciones? ¿Qué pasa? Bueno, de eso nos va a estar hablando Laura Deriu sobre el final del programa. También vamos a hacer unos comentarios complementarios con una grabación que nos envió el amigo Julio Gambina, que trabaja allí en la CTA y que es un analista extraordinario de enorme nivel, sobre otra mirada del discurso presidencial. Quiere decir que ahí tenemos más o menos redondeado lo que va a ser el programa de hoy, que lo vamos a inaugurar con el tema de la deuda externa. Así que si el amigo Héctor Didio me hace un pequeño 30 segundos de la murga,
yo después de esa murga, para meternos alegría frente a un tema duro, desde esa alegría vamos a abordar este tema. Sigue el baile, qué bueno, la verdad es que la cultura argentina es extraordinaria, nuestros músicos, nuestros cantantes, qué alegría en este carnaval. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es muy difícil, es muy difícil porque es un tema sobre el cual, por lo menos yo lo vengo siguiendo, creo que desde 1982, hace mucho tiempo, desde la época en que ya veíamos que el tema de la deuda era como una nueva cadena para la Argentina. Desde la época en que Alejandro Olmos, un gran patriota que nunca olvidaremos, en 1982, todavía estaba la dictadura, denunció a Martínez de Oz y toda aquella política y denunció que la deuda externa era una gran estafa. Lamentablemente la democracia nunca quiso auditarla y entonces la estafa se fue transformando lentamente, casi por el paso del tiempo, en una deuda como si la debiéramos, como si hubiera sido cierto que era una deuda. Y era una estafa. Pero ¿quién lo dice que era una estafa? 18 años después de que Alejandro Olmos iniciara aquella denuncia, que la inició en 1982. 18 años después es el año 2000. En el año 2000, el juez, los peritos de la causa, es decir, los especialistas, la gente que revisó los testimonios de Martínez de Oz, de Alemán, de todos los ministros de Economía, de los presidentes del Banco Central, de toda la gente que estuvo involucrado en ese tema de la deuda, los peritos determinaron que la deuda no tenía justificación económica, administrativa ni financiera. Eso es lo que dice la justicia argentina y nunca fue apelado. Quiere decir que la deuda externa es una enorme estafa al pueblo argentino. Pueblo al que no se le quiere dejar que desarrolle todas sus potencialidades. Por ahí anda circulando una frase de Churchill. Terminada la guerra, dijo: no dejen que la Argentina se transforme en una potencia. Hay que impedirlo, porque puede tener influencia sobre toda América Latina. Y Kissinger, más adelante, aquel canciller, digamos, estratega de los Estados Unidos, dijo: Estados Unidos tiene que impedir el desarrollo de las naciones porque de allí vamos a proveernos de las materias primas y de la energía que necesitamos para nuestro propio desarrollo. Más claro, échele agua. Bueno, en general mucha gente, por lo menos en el circuito político, fue interpretando que la deuda es una cadena y que esa cadena hay que romperla, porque nosotros fuimos independientes como nación a través del proceso que va entre las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la revolución del 25 de mayo de 1810, la declaración de la independencia, el 9 de julio de 1816, y todo un proceso, pero lógicamente que uno puede declarar que es independiente y después hay poderes fácticos que tratan de que uno no sea independiente. Y la deuda es una cadena muy inteligente de parte del centro del sistema, por no decir el imperio, el centro del imperio, para maniatar a los países, para imponerles la política y saquearlos. Sí, saquearlos e imponerles la política. No te invaden con los marines, te invaden con los dólares. Epa, ¿qué está diciendo Masitelli? ¿Cómo que te invaden con los dólares? Sí, te invaden con los dólares. Una vez que se metieron, te va a costar muchísimo sacarlos. Te va a costar. Y empezás a observar que efectivamente es el elemento determinante de la vida de los argentinos. A tal punto que cuando vamos a comprar una casa, se mide en dólares, un departamento en dólares. Es más, hasta un coche prácticamente, sí, conoces el precio en pesos, pero sabés cuántos dólares representa. Y si querés ahorrar, es en dólares. Y si querés preservar tu guitita en
la llevas al exterior o la pones abajo del colchón en dólares. Y a veces no medimos lo que representa esto para el conjunto. Y creemos que lo que es bueno para uno será bueno para todos. Y esto no es cierto. No es cierto. La realidad es que el gobierno actual nos ha vuelto a meter en el tema de la deuda externa. Eso no quiere decir que hubiéramos salido. No habíamos salido nada. De la vieja deuda queda un remanente muy grande que se había achicado. Pero el presidente Mauricio Macri vuelve a agrandar y a meternos el tema de la deuda. Deuda, amigos, amigas, vecinos, vecinas, deuda que contrajeron hasta 100 años. No estamos hablando de cosas chiquitas. Entonces, cuando el presidente dice que van a hacer cambios estructurales, hecho del cual vamos a hablar después, bueno, el tema estructural más importante de la Argentina post-dictadura militar es el de la deuda externa. Es el de la deuda externa, al punto que lo hemos hablado en Casa de Gobierno allá por 1984 con el doctor Raúl Alfonsín. Pero Alfonsín creyó que las relaciones de fuerza no le daban para investigar aquella deuda, declararla ilegal, y la deuda fue pasando año a año e incrementándose año a año. Después entregamos todas las empresas públicas. Entregamos YPF, entregamos Gas del Estado, Obras Sanitarias de la Nación, Entel, Aerolíneas Argentinas. Virtualmente habíamos entregado todo el patrimonio. Y algunos creyeron que habíamos terminado con la deuda. Pero la deuda siguió allí en estado latente. Y fue la deuda la que nos trajo al año 2001 y la tremenda crisis. A tal punto que Adolfo Rodríguez Sas, siendo presidente apenas por unos días de la República Argentina, declaró la cesación de pagos de la deuda, más allá de si lo quisiera o no lo quisiera, porque no había un peso, no había un dólar para pagar. Así que cualquiera hubiera tenido que declararlo o no declararlo, pero la cesación de pago era un hecho. Después vino una larga etapa donde hubo una suerte de desendeudamiento, pero que no terminó por un desendeudamiento integral y además bajo una doctrina de soberanía nacional que indicara que la Argentina no tenía que volver a contraer deuda para preservar su independencia económica y mantener intactas las posibilidades de su desarrollo económico. No, hubo ahí una suerte de desendeudamiento, pero se siguió legitimando una deuda que evidentemente venía viciada de nulidad. Y así llegamos al 2015. El gobierno Macri dice, bueno, el país no tiene una deuda alta, me voy a endeudar. Y dice, me voy a endeudar sobre la base de una falacia, de una mentira, de una falsificación de la realidad. Y la voy a explicar. Dice Macri, mientras tengamos déficit fiscal, tenemos que tomar deuda. Falso. El déficit fiscal, heredado del gobierno anterior, importante déficit fiscal, se podía seguir solventando con emisión monetaria por la cual no se pagaba ningún interés, y luego, a medida que se iba reduciendo el déficit fiscal, y todo el mundo supiera que se iba reduciendo el déficit fiscal, la emisión monetaria iba disminuyendo, caían las expectativas inflacionarias y el país se iba normalizando. Sin embargo, al tomar deuda, en las cuentas públicas se agiganta el tema de los intereses de la deuda. Quiere decir que un rubro que se había achicado, que eran los intereses de la deuda, comienza a crecer. Como crece ese rubro, hay que empezar a bajar en salud, hay que bajar en educación,
hay que bajar empleados públicos, hay que bajar jubilaciones y hay que bajar asignaciones sociales. Y el negocio es el de la especulación financiera. Ese es el negocio. Son los especuladores financieros los que hacen un gran negocio con esta política absolutamente errada, que puede ser un plan para encadenar a la Argentina y entonces es un plan diabólico, o puede ser un plan que surge de la incompetencia del gobierno y entonces son incompetentes, no tienen cualidades para gobernar la Argentina. Pero hasta aquí me he tomado unos minutos para decir que la deuda básicamente no tiene justificación, pero lo dice la justicia, no tiene justificación económica ni financiera. Y en el caso de la deuda de Macri, esta deuda que va a rondar los 150.000 millones de dólares, ¿tiene o no justificación? Es igual, no tiene justificación económica. Si esta deuda se hubiera contraído para construir viviendas populares de, digamos, $40.000 cada una, estaríamos hablando prácticamente de cerca de 4 millones de viviendas para 15 millones de argentinos. Eso ocupa tanto terreno, tanto territorio, que sería absolutamente visible para nosotros, porque millones de viviendas construidas las veríamos por todos lados. Sin embargo, la deuda no tiene ninguna justificación, porque esas viviendas no están. El presidente dice, hicimos algunas cloacas. Es cierto, pero eso se hace con recursos propios. No hace falta pedir deuda externa. Dice, hicimos algo de rutas. Bueno, hicieron un poquito, muy poquito, pero reconozcámoslo. Eso se hace con recursos propios. No hace falta pedir deuda. 150.000 millones de dólares es una deuda monstruosa, cuyos intereses también son monstruosos y van a pesar sobre el presupuesto del próximo gobierno en forma tremenda, porque van a ser partidas gigantescas. Pero como es muy difícil entender el tema de la deuda a través de los números tan grandes, que son números astronómicos, yo lo voy a poner en situación de cada familia argentina. Somos unos 45 millones de habitantes. Y pongamos que las familias están constituidas en promedio entre 4 y 5 personas. Digamos, para redondear, 10 millones de familias somos en la Argentina. Quiere decir que el presidente nos endeuda a razón, redondeando para abajo, de 100 millones de dólares por día. Quiere decir que cada familia contrae una deuda por parte del presidente Macri de $10 por día. Cada familia argentina contrae una deuda de $10 por día. Pero alguno me puede decir, $10 es poca plata, porque a 40 pesos el dólar son 400 pesos. Sí, pero en 4 años, en 1.461 días de gobierno, esos $10 se transforman en 14.610 dólares, 600.000 pesos aproximadamente de cada familia. Cuando se vaya Macri, cada familia argentina estará debiendo, además de lo que debía de antes, 600.000 pesos. Lógicamente que hay familias muy ricas para las cuales 600.000 pesos es muy poca plata. Pero para la inmensa mayoría de las familias argentinas, 600.000 pesos es mucha plata. Y para los que están en la clase media baja, o son pobres o indigentes, es una cifra absolutamente inaccesible.
De manera que la deuda externa que contrajo el presidente de la Nación es una deuda que no se la ve en viviendas, que no se la ve en puertos, que no se la ve en industrias, que no se la ve en autopistas, que no se la ve en la producción, que no se la ve en trabajo, que no se la ve en nada. Es una deuda que, al igual que dijo la justicia en su momento, no tiene justificación ni administrativa, ni financiera, ni económica. Es una deuda que se nos impone para saquear a la Argentina y volver a instalar al Fondo Monetario Internacional a cargo de la economía argentina. De manera que hoy, Duhovne no es el hombre de Argentina frente al Fondo Monetario Internacional, sino que es el ministro de Economía del Fondo Monetario Internacional para la Argentina. Y al Fondo Monetario Internacional, como ya vimos, no le interesa que la Argentina se desarrolle. Al Fondo Monetario Internacional, como bien dijo Kissinger, quiere que la Argentina se mantenga en el atraso para que todas nuestras riquezas o bienes naturales queden a disposición de las grandes multinacionales. El Fondo Monetario Internacional, como bien dijo Winston Churchill, después de la Segunda Guerra Mundial, no quiere que la Argentina sea una potencia y se desarrolle y sea un mal ejemplo para América Latina. Quiere que nos mantengamos en el atraso, en la dependencia, endeudados, empobrecidos y desarticulados como nación. Quiere además que estemos divididos, y es lo que nosotros deberíamos evitar, estar divididos. Los argentinos necesitamos la unidad para afrontar los enormes desafíos que tenemos por delante, entre otros, lógicamente, ver qué hacemos con esta cuantiosa deuda externa que nos deja el presidente Macri. Entiendo a los dirigentes políticos que no quieren, digamos, causar temor en la población acerca de este desastre, de este horror económico, de esta herencia horrible que va a dejar esta administración. Lo entiendo, pero es interesante que tengamos en claro cuál es la dimensión de las cadenas que nos están atando, que es muchísimo dinero, muchísimo dinero, y que efectivamente va a pesar sobre el futuro de todos los argentinos, sobre nuestra soberanía, sobre nuestra independencia y sobre nuestro desarrollo futuro. Dejo acá y les digo que como el tema es muy, muy amplio, el día sábado 30 de marzo a las 18 horas en Escalada 91 Morón, mate de por medio, vamos a hablar sobre este tema, pero largo y tendido, con más documentación que la que tenemos hoy, con más documentación de la que tenemos hoy. Porque por radio, lógicamente, nos tenemos que limitar y hay muchas cosas, tanto históricas como presentes y futuras, tanto de la corrupción como de otras causas, que las vamos a desarrollar el sábado 30 de marzo a las 18 horas en Escalada 91 Morón. Por ahora quedó como la nota editorial del día martes 5 de marzo de 2019. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro tema. En un ratito vamos a estar hablando con Natalia Vilar, que es la vicepresidente del Departamento Deportivo Social del Club Atlético Vélez Sarsfield. Entonces, en un ratito vamos a estar hablando con ella por algo que habíamos adelantado, que era la primera jornada de mujeres que se iba a hacer en el Club Vélez Sarsfield, y la verdad es que mucho mejor que lo anuncie yo, es que lo anuncien quienes están en la organización y además son mujeres. Esperando que Natalia nos pueda estar escuchando, voy
voy a pasar un pequeño mensaje de 1 minuto sobre los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Si Natalia... Hola, Natalia. Hola, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Natalia. Vamos a tomarnos 1 minuto, escuchás lo que voy a poner en el aire y después espero tu comentario y la información correspondiente sobre la primera jornada de mujeres que hacen ustedes en Vélez. Así Dale, que una paciencia que es tan solo 1 minutito. Hace más de 13 años que niñas, niños y adolescentes de la Argentina esperan una voz que los represente y defienda sus derechos. Es urgente que la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación designe un defensor o defensora de niñas, niños y adolescentes de la Argentina. Un cargo creado por la ley en el 2005 que todavía sigue vacante. ¿Sabías que 7 de cada 10 niños y niñas sufren castigos físicos y maltratos psicológicos en la Argentina? El 27% de niños y niñas de Argentina de entre 3 y 5 años no reciben el nivel inicial de educación. Casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes es pobre. Que casi el 30% sufre inseguridad alimentaria. 1 de cada 10 niños o niñas realiza algún tipo de trabajo infantil. Que cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años se convierte en madre. Y la mayoría de sus embarazos son consecuencia de abuso sexual. Es urgente garantizar el pleno respeto por los derechos de la infancia y de la adolescencia. ¿Nos ayudas a difundir este mensaje? Compartir reclamamos también. Bueno, desde aquí ayudamos a difundir este mensaje, y te pido, bueno, que nos informes un poquito qué es lo que están haciendo y me parece que algún vínculo tiene, porque cuando la sociedad se organiza más allá de las instituciones también va presionando para que las instituciones cumplan su deber. Así que las iniciativas que se dan por abajo me parece siempre que son mucho más importantes que las iniciativas que se dan por arriba, que siempre esperan que el pueblo se movilice para después dar respuesta. Contanos, Natalia Vilar, que sos vicepresidente del Departamento Deportivo Social del Club Atlético Vélez Sarsfield, ¿verdad? Sí, del Departamento Social de Vélez. Bien. Te cuento, nosotros vamos a hacer este sábado 9 de marzo, a partir de las 14 horas, la primera jornada de reflexión en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para lo cual planeamos diferentes actividades. Va a haber talleres, va a haber cine debate, va a haber clínicas, va a haber un taller vivencial que empieza a las 14:30, que tiene inscripción, que se pueden inscribir al mail de Vélez Social, que es velezsocial@velezarfield.com.ar. Uh-huh. Y después vamos a tener un mural colaborativo, que es sobre la fecha que se conmemora. Es una muestra de pintura que se llama Catarsis, que está a cargo de Micaela Braindot. La entrada al evento es un alimento no perecedero. Nosotros desde el club, desde el Departamento Social, trabajamos mucho con merenderos y comedores infantiles. Muy bien. Después tenemos, una clase de defensa personal. Tenemos una charla donde va a estar la doctora Paula Ojeda, que es responsable del área de violencia de género del club. Uh-huh. Va a estar la exjugadora de fútbol y de tenis del club La Nuestra de la Villa 31, la señora Mónica Santino. Uh-huh. Tenemos una integrante de fútbol femenino del club, Carolina Gil Solari. Después hay una charla que es sobre el Club de Géneros y Deportes, que va a estar a cargo de la doctora Verónica Moreira, que es una investigadora adjunta del CONICET, que es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Todo este evento lo vamos a cerrar con un show de percusión de unas chicas que se llaman La Swinguera. Y estamos interesados en que se acerquen socias y no socios del club, que vengan a compartir esta jornada de reflexión y que no se olviden que es un alimento no perecedero, es la entrada para ayudar precisamente a estos comedores infantiles. Bien, bueno, es muy buena la iniciativa. Uno de los temas podrá ser la cuestión de la violencia de género. En respecto al tema de violencia de género, nosotros tenemos un área en el club, Uh-huh. a cual invito a todas las personas que necesiten ayuda o tengan que hacer una denuncia, se acerquen al club. Esto está abierto a la comunidad, lo maneja la doctora Paula Ojeda. Uh-huh. Y es una buena iniciativa desde el club para todas las mujeres que por ahí no tienen ayuda por otro lado, y a veces no está muy difundido esto. Bien, bien. Y esto que hemos escuchado que tiene que ver con los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, va a estar inserto más o menos porque, claro, en general la mujer, más allá de la sociedad machista y las críticas estructurales que se pueden hacer, la mujer es la que sostiene el hogar,
en la Argentina, mayoritariamente, no quiere decir que no haya hogares, que sean los hombres, pero son las mujeres. Y las afecta casi con mayor intensidad a ustedes, digamos, que a los hombres. ¿Será tema también de esta jornada de reflexión que vayan a tener? Claramente esta jornada tiene que ver con eso y tiene que ver con la mujer en el deporte, que también es un área en el que recién ahora estamos siendo aceptadas. Se tardó mucho tiempo en poder que la gente entienda que la mujer puede ser dirigente de fútbol, puede colaborar en un club de fútbol. De hecho, en el club Vélez Sarsfield hay 4 mujeres que están dentro de la comisión directiva. Uh-huh. Y este evento se hace también en conjunto con todas las áreas del club, el área de peñas, participa el área del polideportivo, participamos todo. El evento se llama Mujeres que Hacemos Vélez, y lo que hacemos es mostrarle a la comunidad que somos muchas las mujeres que trabajamos por esto, por ahí desde la sombra, entre comillas, pero que se hace mucho en el club, y somos muchas las mujeres que trabajamos en esto todos los días. Bien, bien. Y entonces le decimos a nuestros oyentes que no tienen por qué ser ni socias de Vélez ni hinchas de Vélez, que es suficiente que tengan abierto a la comunidad. La reflexión es abierta a la comunidad. Arranca a las 14:30 con un taller vivencial. Tenemos el mural donde cada una puede venir a pintar, a dejar una frase, y nada, pueden venir a bailar zumba, y va a haber un DJ en vivo, una DJ en vivo, y la idea es que vengan todas a disfrutarlo, sean o no sean socias de Vélez, es algo para la mujer. Bien, quiere decir que esto va a ocurrir el día 9 de marzo. 9 de marzo a partir de las 14:30 horas, que arranca con un taller vivencial a cargo de la doctora Gabriela González. Y suponiendo que alguien, va hasta Liniers en el tren, alguien nos está escuchando, pongamos en Padua. Bueno, toma el tren, va hasta Liniers, va hasta la cancha de Vélez, va a estar señalizado. Justo al 9200. Ajá. Entonces, hay que decirle entonces que Juan B. Justo 9200. Ahí está. La entrada es por ahí, y celebramos todas juntas el Día Internacional de la Mujer. Y llevan un alimento no perecedero. Un alimento no perecedero que siempre es destinado a comedores, que Vélez ayuda todo el tiempo. Bueno, excelente, Natalia. Te felicito y espero que la iniciativa que han tomado sea exitosa, porque necesitamos justamente no solo que las mujeres tomen mayor protagonismo, sino que la sociedad civil se haga cargo de temas tan candentes que a veces las instituciones, como se ve en lo que escuchamos recién, no se hacen cargo como corresponde, incluso cuando hay una ley de por medio. De manera que las iniciativas estas me parecen a mí extraordinarias y no puedo hacer otra cosa más que felicitarlas. Muchas gracias, te agradezco mucho el espacio y bueno, las esperamos a todas para tener una jornada de reflexión. Bueno, muy amable, Natalia. Muchas Hasta gracias, siempre. Mario. Chao, gracias. Bueno, hemos hablado con Natalia Vilar, y que ya vicepresidenta del Departamento Social de Vélez Sarsfield, y ya saben entonces que el 9 de marzo a las 14:30 va a estar la primera jornada de mujeres en Vélez. Bueno, vamos a un pequeño temita y después vamos a seguir con Julio Gambina y otra mirada sobre el discurso presidencial. Bueno, este temazo de La Murga, Falta y Resto, uruguaya, este temazo se lo dedico a mi nieto que cumplió ayer un mes, y que el papá, o sea mi hijo, Lautaro, se lo canta, así que bueno, hoy, día de carnaval, día de alegría y día de emociones. Todos los días son días de emociones. Y día de análisis, es decir, nunca podemos despegar la emoción del análisis, los sentimientos de las acciones eficientes, como pedía el doctor Juan B. Justo. Combinación difícil para la Argentina, porque si los buenos sentimientos van con acciones ineficientes, la cosa no funciona. Y si los malos sentimientos van con acciones eficientes, tampoco funciona. Tienen que ser las emociones sanas y también las acciones eficientes. Voy a pasar una reflexión de Julio Gambina sobre las palabras del presidente de la Nación
porque al margen de los furcios, que por las redes circularon muchos, tuvo muchos furcios en el discurso presidencial, además de las ausencias, porque en realidad no cumplió con lo formal que indica la Constitución Nacional, y realmente de lo paupérrimo que fue el discurso, hay un rasgo que plantea Julio que a mí me parece interesante y que después yo, si tengo tiempo, voy a profundizar un poquito sobre esta materia. Hola, ¿cómo están? Seguramente ayer pudieron escuchar el mensaje de Mauricio Macri inaugurando el año de sesiones parlamentarias. Y yo creo que no hay que subestimar el discurso. Es un discurso principalmente dirigido a sus votantes, a su 30% de apoyo electoral, consolidando un voto en la renovación presidencial de octubre próximo, al mismo tiempo que eligió contrastar y confrontar con los gobiernos kirchneristas del 2003 al 2015, incluso más allá. Ofreció una crítica a la hegemonía política peronista ejercida desde 1945 y por más de 70 años. Es un argumento que escuchamos reiteradamente en el último tiempo y no solo desde el macrismo, como que los problemas de la Argentina se constituyeron en el ciclo político entre 1930 y 1945 y desde ahí en adelante hay un ciclo de deterioro de la Argentina como sociedad, como desarrollo económico, incluso una reminiscencia a las bondades del ciclo económico político gestado hacia 1880 con proyecciones hacia 1930, en la imagen del centenario de una Argentina potencia en el plano económico, claro, obviando el carácter de estado de sitio, de la organización sindical, popular, social, la represión política, el fraude político imperante en ese tiempo. Por eso digo, no hay que subestimar el mensaje presidencial de ayer, porque de un lado se escamotean los difíciles problemas de la coyuntura económico-social argentina, con deterioro de todas las variables económicas, crecimiento de la pobreza, del desempleo, pérdida, según los mismos datos oficiales, de unos 200.000 puestos de trabajo, ni una sola palabra en el mensaje al elevado endeudamiento público externo de los últimos años, una gran hipoteca de más de 150.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento, nada dicho sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el socio ideal para intentar llegar a fin de año y disputar un nuevo ciclo de gestión presidencial. Por eso digo, no hay que subestimar el mensaje presidencial de Macri, más allá de la concepción de falsas noticias, de escamoteo de la realidad, de mentiras explícitas o de ocultar la realidad económica social, aunque tuvo que reconocer la necesidad de una actualización anticipada del 46% de la asignación universal por hijo, que alcanza unas 4 millones de personas en la Argentina, como reconocimiento explícito de la grave situación de una parte empobrecida de la sociedad argentina. Pero lo demás es un discurso muy orientado en el sentido de refundar la Argentina, de pedir un aval para un nuevo periodo presidencial. Es más, la proyección dijo explícitamente para los próximos 30 años, digamos un horizonte de rumbo hacia mediados de siglo, hacia el 2050, colocándose en un lugar de liderazgo, no solo de la Argentina, sino de América Latina, a la que asoció muy fuertemente el papel de la Argentina en el cambio del rumbo estratégico de la región, contra todo lo que supuso el cambio político
de comienzos del siglo XXI en nuestra América, con las experiencias de integración, y en ese sentido muy claramente manifestó su solidaridad y adhesión al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, que no lo votó nadie. Que fracasó la política de golpe de Estado, de intervención vía ayuda humanitaria, dicho entre comillas, y el estímulo a una intervención militar, que es lo que en el fondo intentaba e intenta Estados Unidos. Un presidente, Mauricio Macri, mostrándose funcional a la política exterior agresiva hacia América Latina de Estados Unidos, injerencista en el caso de Venezuela, mostrando que el rumbo iniciado por la Argentina en el 2015 debe continuarse en la lógica presidencial a partir de las elecciones de renovación presidencial en el 2019 para constituir un nuevo tipo de desarrollo económico, social, político en la Argentina. Es un mensaje que alguien podría calificar muy orientado a la antipolítica, muy orientado a la despolitización de la sociedad, orientado y dirigido a la disputa del consenso electoral. Es decir, no es un mensaje para toda la sociedad, es un mensaje que no dice sobre los problemas actuales de la economía, ni comenta algunos proyectos que resultan estratégicos, como el caso de la reforma laboral o la reforma previsional, anticipando las lógicas críticas que derivarían del movimiento sindical, del movimiento de jubilados, del movimiento popular en su conjunto, y hay una orientación de una agenda en defensa de las reformas penales, de la disminución de la edad de imputabilidad a los 15 años, con un discurso de defensa de la niñez, en el mismo momento que el Estado aparece cómplice en el resguardo de señales muy concretas de violación de niñas menores, donde no se juega el papel activo que debiera tener el Estado en defensa de los derechos de las niñas, de los niños. Es un mensaje muy orientado a poner por delante los derechos individuales, de defensa de la propiedad privada, y por eso la reivindicación de las fuerzas de seguridad o de defensa en procesos internos de la sociedad argentina. Digamos que es un clima ideológico que deriva del discurso presidencial para alentar reformas muy reaccionarias en la economía, donde consolida el papel de la Argentina como proveedor de materias primas en el mercado mundial. Por eso el énfasis en la cuestión energética y en lo que supone la explotación de Vaca Muerta, un yacimiento de hidrocarburos no convencionales que hoy ya está rodeado de inversiones externas de las principales petroleras mundiales, y aparece por lo tanto la consolidación de una Argentina sustentada en el agronegocios, la producción y exportación petrolera no convencional, en un momento de elevadas tasas de interés que favorece la especulación financiera, el negocio financiero como tal, y por lo tanto aparece un núcleo muy reducido de beneficiarios de la política económica. No es el discurso de un presidente que se siente fracasado en su proyecto estratégico. Por eso el mensaje apunta a consolidar lo acumulado de consenso electoral y disputar consenso en una parte de la sociedad menos politizada. Por eso quizás el desafío de pensar estratégicamente el discurso presidencial y no quedarse en la anécdota de las mentiras, de las verdades a medias, de las generalidades, sino la orientación de última instancia por consolidar un proyecto fundacional
que retome aquel construido en torno al centenario, hacia 1910, para proyectar una Argentina de futuro, de inserción subordinada en la lógica de las transnacionales, insistamos, vinculadas al agronegocio, a la energía, a la especulación financiera, como beneficio para muy pocos y, por supuesto, para la superexplotación de la fuerza de trabajo, el saqueo de los bienes comunes, que es el resultado directo, concreto del modelo económico, productivo, del estilo de desarrollo para la Argentina. Por eso es un desafío para la política, para el consenso de la sociedad, en el sentido de un tránsito alternativo, no tomarlo a la ligera. Bueno, hemos escuchado una reflexión interesante porque nos está diciendo que acá, más allá de todos los detalles, hay un bloque, porque me parece que el discurso presidencial no es algo aislado, es la expresión, es la voz de un bloque de poder, de una élite privilegiada en la Argentina, del 1 por 10.000 más rico de la Argentina, que va tejiendo una política de alianza con el 1% más rico, con el 10% más rico, a ese 1% más rico pertenecen parte del poder político, parte del poder judicial, todo el poder económico. Entonces van tejiendo ahí un poder. Y ese poder, en lugar de trabajar por una Argentina soberana que integre a todos, en la cual los 45 millones de argentinos podamos realizarnos en plenitud, más vale prefiere asociarse a sectores externos, a privilegiar sus ganancias individuales, a concentrar no solo dinero, sino poder. Y este bloque dominante, entonces, como bien dice Julio Gambina, no está mal. Estará mal la imagen de Mauricio Macri por la incompetencia de este gobierno, que es muy malo, pero ese bloque dominante hoy tiene más poder que ayer y por tanto no va a ser algo sencillo de derrotar por parte de los sectores populares, de los sectores nacionales, de quienes están vinculados no solo socialmente porque pertenecemos, por decirlo así, al pobrerío o las amplias clases medias, sino a toda la producción, las pequeñas industrias, los talleres, los productores agropecuarios, en fin, los comerciantes, los profesionales, los intelectuales. Bueno, no es que va a resultar sencillo conformar otro bloque y poder derrotar este proyecto, que es un proyecto neocolonial, al cual hay que derrotar para volver a imponer el proyecto nacional, el proyecto de Manuel Belgrano, el proyecto de San Martín, el proyecto de Mariano Moreno, el proyecto de la independencia y una inserción en el mundo. No es aislarnos del mundo, es insertarnos en el mundo como lo hacen los países realmente inteligentes, a través del desarrollo económico y del desenvolvimiento pleno del conocimiento, para lo cual una parte importante es la educación. Cuando vemos que a este gobierno, cuyos miembros envían a sus chicos a la escuela privada, no les interesa la educación pública, sabemos que este no es el proyecto para la mayoría de los argentinos, sino un proyecto para las minorías, y que por favor no se confundan más las clases medias, que en el odio que despiertan por el otro se terminan polarizando con este bloque archiminoritario, archiprivilegiado, este bloque dominante que no representa ni los sueños, ni los ideales, ni las esperanzas, ni las posibilidades materiales de las grandes mayorías populares de nuestro país. Bueno, marchamos a la tanda publicitaria y después ya volvemos con una cantidad de temas porque vamos a tener por lo menos a 3 invitados. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y ahora nos preocupa qué es lo que está pasando con el túnel de Zarratea, que es una obra que se comenzó en el 2017 con financiamiento de la provincia de Buenos Aires, que une los partidos de San Isidro y San Martín y que, bueno, es una obra muy reclamada por los vecinos.
y la verdad es que no sabemos bien el estado de la obra, pero sí sabemos que, y espero que me esté escuchando Julio Moyano y que, bueno, que adelante su llamado todo lo que pueda, porque se ha constituido una asamblea por el túnel de Zarratea y por la finalización de la obra. A veces nos hablan, estas son obras que no son muy grandes y se empiezan y deberían terminar probablemente en 6 meses y después pasan los años y no se avanza. O, mucho peor, lo que nos comentaba ayer Daniel de Abrantes sobre el soterramiento. Se hizo entre Aedo y Villaluro y ahora, después de meter miles de millones de dólares bajo tierra, parece que la obra se detiene. Esas obras a medio terminar es como quemar la plata, es como que no nos sirven absolutamente para nada. A Argentina le falta planificación estratégica, está claro. Entonces, si alguien empezó con un criterio, una obra, y el que viene atrás tiene otro criterio, la obra parece no avanzar, lo cual es un verdadero dislate conceptual. Si las obras, una vez que se empiezan, y bueno, si son razonables, si por algo se han iniciado, habría que concluirlas. A veces pueden existir otras prioridades, pero para que estas cosas no ocurran, hace años que lo vengo planteando y hemos hecho una propuesta que me parece muy interesante para que se debata en la Argentina, que es crear un Centro Nacional de Planificación Estratégica, de manera que nos permitan ordenar las obras en relación a la importancia que tienen, y una vez que las obras se inician, como son parte de un programa estratégico, se continúan, se terminan y empiezan a rendir el servicio que se planteó para los usuarios. De eso se trata. Tenemos al aire a Julio Moyano. Julio. Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto tenerte y que nos puedas explicar, no sé si estabas escuchando, porque, bueno, hay una asamblea por el túnel de Zarratea que une los partidos de San Isidro y San Martín. Parece que la obra no avanzara. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se generó esta asamblea? ¿Qué es lo que reclaman, Julio? Bueno, Mario, primero muchas gracias por esta posibilidad de comentar esta situación de obra, que fue interesante lo que vos comentaste en la introducción. Yo desconocía que también había un proyecto para poder justamente defender todo lo que son obras públicas. Uh-huh. En sí la obra se empezó hace 2 años, y el año pasado, a mitad del año pasado, en junio tenía que haber sido inaugurada. Uh-huh. La obra tenía 2 etapas. El ensanche de la avenida Zarratea, uh-huh, que tiene una continuación con Alcorta del otro lado, y el túnel que pasa por las vías del ferrocarril General Belgrano, en uh-huh, Zarratea. Uh-huh. En la primera etapa de la obra, que es el ensanche de la avenida, se hizo con sus dificultades, porque después con el tiempo faltaban las veredas, las luminarias. El hecho está que recién completaron ahora parte de las veredas, comenzaron a colocar un par de semáforos, porque todavía no habían colocado, pero todavía no hay señales en la avenida, no hay ninguna dársena que divida una mano de otra. Uh-huh. Pero el túnel se empezó, supuestamente el túnel lo iba a coordinar la Municipalidad de San Martín, que uh-huh, es la que iba a controlar, y la obra la iba a llevar a cabo a través de una licitación con una empresa, el municipio de San Isidro, uh-huh, con fondos de la provincia de Buenos Aires. La plata se envió, y 230 millones de pesos, de los cuales el año pasado, a mitad de año, la obra del túnel quedó totalmente paralizada. Sí, eso trajo aparejado un montón de situaciones, principalmente a todos los frentistas. Uh-huh. El tema de inseguridad, el cruce de las vías nocturnas, y varias escuelas que a la noche tuvieron muchísimas dificultades para los chicos ir al otro lado de la vía, porque bueno, estaba todo abandonado. Uh-huh. Y esto generó en los vecinos una gran preocupación, porque además las veredas quedaban totalmente rotas, sin terminar. Muchos vecinos tuvieron problemas con
de mover sus vehículos, y la otra consecuencia, la económica. Mucha Claro. gente empezó a tener, pues, a cerrar los negocios. Las 3 cuadras de un lado y del otro del túnel, los negocios están casi totalmente muertos. No funciona nada porque la obra quedó paralizada. Tremendo. A partir de eso, un grupo de vecinos, ¿sí?, comenzaron a juntarse con el acompañamiento de distintos sectores políticos. Decidieron acompañar esto y armar una asamblea en enero de este año. Ujú. Bueno, esta asamblea comenzaron a juntarse alrededor del túnel y en su momento parecía que no iba a tener grandes incidencias, pero por lo visto a algunos sectores, por lo menos en San Isidro, no cayó bien, les molestaba, y bueno, trataron de una manera u otra evitarlas estas asambleas, pero en la práctica la gente siguió juntando. Muy bien. Y se lograron hablar con vecinos y ir juntando más. Se juntaron firmas. Todas estas firmas, como yo te comenté el otro día, se llevaron hace 2 semanas a San Isidro primero, más de 2.000 firmas, todos vecinos, y después se llevaron al municipio de San Martín. Eso permitió que la obra, por lo menos momentáneamente, se retome. Ahí Bien. empezaron otra vez, pero a paso muy, muy lento, porque además la provincia de Buenos Aires, con la gobernadora María Eugenia Vidal, ella destinó el año pasado también una segunda partida que nadie sabe en sí qué pasó, qué es lo que piden los vecinos, que expliquen qué pasó con los fondos, porque hay responsabilidades tanto de la provincia de Buenos Aires como de los 2 municipios en quedar esta obra inconclusa, que es fundamental para los vecinos, para poderse comunicar de un lado del otro con ambos municipios y tener un ingreso directo a la Panamericana, y es una vía de comunicación importante para la zona, porque aparte encima Zarratea es divisoria de partido. Ah, mira. Esa es hoy la situación. Y la hora, bueno, ahora ¿Qué comenzaron divide? a trabajar ¿San Isidro lentamente. de San Martín divide? Divide el partido de San Martín con San Isidro. Ujú. Ahora escúchame, ahí podríamos sospechar que la obra se paraliza una vez que se produce la devaluación y eso Exactamente. modifica los costos, ¿es así? Uno de los argumentos que tuvieron el municipio de San Isidro fue que debido a la devaluación y a la gran proceso inflacionario, el dinero alcanzó para eso y nada más. Y bueno, y la obra la paralizaron. El hecho está que había un obrador, lo terminaron levantando a los obradores, y la empresa contratista, cuando vieron que se acabó el dinero, levantaron, se llevaron a la gente y listo, y la obra quedó ahí paralizada. Claro. ¿Alguien auditó cómo se fue utilizando ese dinero? No, la ¿Los asamblea consejos deliberantes? No, justamente la asamblea, el que tenía que auditar, el que auditaba cómo se iba manejando ese dinero, era el municipio de San Martín, Ajá. el intendente Catopodis. Él tenía ellos fueron asignados como auditores. San Isidro era el administrador de los fondos, y con Melchor Pose, con Pose, el intendente, y Catopodis de San Martín era el que auditaba la obra. Y los vecinos, los frentistas y de esta asamblea, lo que querían era saber, bueno, qué decían los pliegos, de qué manera se fueron destinando estos fondos, y bueno, nunca, estas notas, nunca han recibido los vecinos este informe, a pesar de que tengo entendido que la información de obras es un derecho público. Cualquier vecino puede decir, quiero saber qué pasó con estas obras, que son fondos o dinero de los impuestos de la gente. Sí, bueno, hoy hablábamos sobre la deuda externa. En la Argentina no se auditó la deuda externa siquiera, la heredada de la dictadura, y virtualmente no se audita jamás la deuda externa, así que está en todo su derecho el vecindario en enterarse, pero generalmente son papeles inaccesibles. Ocurre en muchos otros lugares. Podríamos pensar que hubo alguna malversación de fondos, que no quiere decir robar los fondos, lo aclaro porque alguna gente puede malinterpretar, pero un fondo que está destinado a un fin, la administración lo puede destinar a otro, y eso no quiere decir que se lo robó, pero quiere decir que malversó los fondos. ¿Podría haber ocurrido que una parte de esos se hayan malversado, o es simplemente que se elevó el costo de la obra? La primera causa es la elevación del costo de la obra, y la otra, muchos vecinos
creen que sí, que parte del dinero se destinó a otras obras porque tenían otras prioridades y bueno, eso es justamente por eso se querían que los pliegos de la obra, que los de la empresa contratista los presente y explique cómo fue destinado cada una de las partidas para terminar esto, porque bueno, la obra tuvo una etapa que empezó de una manera y hoy recién ahora, hace un par de semanas, este mes, después de este movimiento de vecinos, han logrado que San Isidro vuelva a retomar la obra, que todo el mundo no sabe si realmente la provincia le giró fondo de nuevo, que es lo que muchos tienen duda, principalmente porque hay una reducción en la obra pública, o el mismo municipio decidió sacar de otro lado, lo que vos decís, dinero para poder, apaciguar un poco esta situación, principalmente en un año electoral, y que la obra medianamente, como sea, se pueda terminar, pero viene lento, porque muchos esperaban que iba a haber toda una infraestructura de una empresa importante, y hay un par de obreros llenando un hormigonado. Ellos dicen que para agosto supuestamente la obra estaría terminada. Esto tenía que estar terminada en junio del año pasado. Claro, bueno, sí, para las próximas elecciones. Ahora, te hago la última pregunta, Julio, sí, Mario. Y en otra oportunidad por ahí volvemos a charlar. Vos conocés el lugar, digamos, ¿no? Sí, yo vivo a una cuadra. Claro. Mi pregunta es la siguiente. Muchas veces se utiliza las devaluaciones, como ocurrió en la Argentina, del 100%, como una excusa, pero la obra básicamente se realiza con mano de obra que no aumentó el precio porque se siguió pagando la misma mano de obra. Porque no cobran en dólares los obreros argentinos. Hierros que son producidos en la Argentina, aunque a veces los proveedores pretenden cotizarlos en dólares, pero son producidos en la Argentina. Y en general toda la materia prima es en pesos. ¿Qué es lo que habría allí en dólares que habría paralizado la obra? ¿Qué herramienta, qué elemento, qué materia prima, qué componente para poder justificar en la devaluación la paralización de la obra? A simple vista, ninguno. Ninguno. Porque cuando uno mira la obra es, como decís vos, es hierro, hormigón armado, unas máquinas que vienen a hacer el soterramiento de las vías. Lo que están haciendo son unos soportes para sostener las vías, pero es toda una tecnología básica que se dedica a la construcción vial, que todo el mundo la conoce. No es que necesitas traer una máquina de Canadá o de Finlandia para hacer un túnel. Es una máquina que está socavando el terreno y nada más. Después son hormigoneras que vienen, esos trompos gigantes, que van llenando y nada más, y obreros que arman el encofrado y listo. No, así a simple vista uno dice, che, sí, es cierto, es una obra que no tendría que tener grandes costos, principalmente en dólares, ¿no? Así es. Bueno, como acá también se paralizó el soterramiento del Sarmiento y hay obras que se paralizan, todo depende. El soterramiento del Sarmiento nadie va a reclamar porque nadie ni siquiera lo ve y nadie lo ha usado jamás. Está a 25 metros de profundidad y resulta ajeno para toda la comunidad. Pero allá, como lo tienen a la vista, ustedes reclaman y eso hará que se movilicen recursos. El Fondo Monetario no quiere que Argentina gaste dinero en obra pública, quiere que se ajusten los gastos del Estado. Claro. Así que bueno, pero como la gobernadora Vidal dijo que obra que se empieza, obra que se termina, esperemos tener suerte y en un mes estaremos hablando de vuelta, ¿te parece? No hay problema, Mario, nos estamos comunicando. Primero, muchísimas gracias por los vecinos, por la asamblea esa vecinalista de gente de San Martín y de Boulogne, que la verdad han colaborado muchísimo en esto y poder, y que la idea de ellos, de todo el mundo, es que se termine. Lógicamente. Bueno, ahí se interrumpió la conversación. Uy. Bueno, hemos hablado con Julio Moyano, vecino de San Isidro, que nos hablaba sobre el túnel de Zarratea, no confundir con el soterramiento. Túnel de Zarratea que divide los partidos de San Isidro y San Martín y en unos días estaremos volviendo a hablar con él. Bueno, aquí lo habíamos anunciado y con las disculpas correspondientes a Julio Moyano, a quien le envío un fuerte abrazo, estamos comunicándonos con Lucas Arias de Plotier, allí ciudad lindante a Neuquén capital,
Buenas tardes, Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos, Mario, y para toda la audiencia de la radio. Bueno, Lucas, empezamos el año electoral y el domingo hay elecciones allí en Neuquén. Para nuestra audiencia, porque todos estamos un poco saturados con el cronograma electoral, pero las elecciones se hacen, la gente va a votar y todos queremos estar informados acerca de qué es lo que está pasando, qué es lo que puede ocurrir. ¿Qué nos podés decir sobre estas dos cosas? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que puede ocurrir? Es una elección un poco atípica por la fecha. Es una fecha que no es común en la provincia. Se suele hacer en junio las elecciones, 6 meses antes del cambio de gobierno o del posible cambio de gobierno. Es una elección que está claramente marcada por la cuestión nacional, que quede lo más lejos posible de un posible arrastre de las posibles candidaturas de Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner. Es una elección que no es menor. Te voy a dar un dato para que por ahí entienda los oyentes por qué no es menor. ¿Quién fue el único gobernador que se entrevistó con el presidente chino en el G20? Uno puede llegar a pensar que fue Larreta, si bien es jefe de gobierno, podría pensar que Vidal, que el gobernador de Mendoza, pero el único gobernador que se entrevistó, que estuvo con el presidente chino, con la segunda potencia del mundo, fue Omar Gutiérrez. Y claramente eso tiene que ver con la inversión que hay en Vaca Muerta y con la importancia que le dan a nivel mundial al yacimiento de shale gas con la técnica de fractura hidráulica en el mundo. Recordemos que el primero justamente se encuentra en China, que está peleando con los Estados Unidos, y el segundo sería posiblemente, porque todavía no están confirmadas las reservas de gas y petróleos totales que se encuentran en Vaca Muerta. Eso es para que se dimensione la importancia que tiene económica y políticamente el yacimiento Vaca Muerta a nivel país y a nivel nacional. Es una elección atípica, entre otras cuestiones, porque va a tener por primera vez en la provincia como sistema electoral la boleta electrónica. Ah, mira. Va a tener que el Movimiento Popular Neuquino, el partido que gobierna la provincia hace 60 años, lo utilizó en las elecciones internas, ¿no? Que tuvieron ellos hace 3 meses. ¿Qué es una tecnología parecida a la de Salta? Acá lo que se va a utilizar es la boleta, digamos, no se va a utilizar el voto electrónico. No, es la boleta electrónica que tiene un papel que va a una urna, ¿verdad? Que va a una urna y que posee un chip. Correctísimo, sí. Es la boleta que el oficialismo intentó. Creo que lo mejor que tuvo el oficialismo en estos años, de lo poquito que se le ve positivo, es la boleta única electrónica, frente a la cual, no sé por qué motivo, la mayor parte del peronismo se opuso tenazmente sobre la base del fraude electrónico, cosa que me pareció un absurdo, pero la experiencia en Neuquén servirá para evaluar si la boleta única electrónica es útil y es transparente. Acá los únicos cuestionamientos que hay fue hace muy pocos días, principalmente la decisión de la justicia a pedido del actual gobernador de que se eliminara de la foto, cuando uno está frente a la pantalla, se eliminó la foto del vicegobernador, del candidato a vicegobernador, cosa que en el principal contrincante en esta elección del MPN, que es el Frente Neuquino Unidad Ciudadana, el vicegobernador sería un hombre fuerte de Cristina aquí, ¿no? Al eliminar, que sería Darío Martínez, el actual diputado nacional por la provincia de Neuquén, Darío Martínez. Que acompañaría a Ramón Río Seco. Esa es una jugada no menor porque ahí está un poco el voto duro, el voto fuerte que tiene el kirchnerismo en la provincia. Hay diferentes sondeos, hay unos sondeos que se dan a nivel nacional que posicionan al MPN unos 3 puntos arriba de Ramón Río Seco y unos 8 puntos arriba del candidato de Cambiemos. ¿Cuál es acá de Cambiemos sería Horacio Pechi Quiroga. Horacio Pechi Quiroga, que es el actual intendente de la ciudad de Neuquén,
es el referente histórico acá de esa línea de pensamiento, porque aún antes que Macri estuviese en el gobierno, antes que existiese Cambiemos, él siempre fue un defensor del libre mercado, fue un defensor de un Estado mucho más pequeño del que tenemos actualmente, de un Estado que no intervenga en la economía, que no intervenga prácticamente en las reglas del mercado, ¿no? Así que la discusión que se va a dar después de estas elecciones es si Omar Gutiérrez llega a ser reelecto, si es el hombre o no de Macri, si es el hombre o no de Cambiemos, porque lo que está en discusión es quién gana en la provincia, más allá de la gobernación, quién gana en la provincia. Si Cambiemos le gana a Unidad Ciudadana o si Unidad Ciudadana le gana a Cambiemos. Que es lo que estas dos fuerzas están especulando para vender, porque, como recordamos, si bien lo decías vos, es la primera elección del año. Entonces lo que intentan es medir fuerza Cambiemos y Unidad Ciudadana. Hasta el momento la mayoría de las encuestas posicionan a Cambiemos tercero y muy lejos de la discusión por la gobernación. Además, y escúchame, ¿por qué motivo, perdóname, porque acá dicen que la Casa Rosada, vaya a saber si en un modo táctico, divide sus simpatías por Horacio Pechi Quiroga, que es el radical y que sería el puro de Cambiemos, pero también que una parte de la Casa Rosada está detrás del gobernador Omar Gutiérrez, quizás para no decir que salieron terceros. Pero, ¿por qué no unieron sus fuerzas Gutiérrez y Quiroga? Justamente hay dos cuestiones. Una es que el MPN concentra su fuerza en la identidad neuquina, ¿no? No sé si no es la única provincia del país que cuenta con un himno provincial, no con una canción, con un himno provincial. Hay una identidad neuquina muy fuerte y el MPN juega con esa identidad neuquina. Es más, en su boleta, sea la de papel antiguamente o ahora, tienen el mapa de la provincia y es el único partido que lo puede utilizar. Ellos juegan con la identidad neuquina como herramienta, ¿no?, hacia el electorado. Además tenemos que recordar que en estos 2 años Cambiemos necesitó siempre de los votos de los diputados y senadores del MPN para poder sacar en el Congreso las leyes que necesitaba. El MPN ha tenido históricamente, salvo en el gobierno de Jorge Marsovich, una muy buena sintonía con el gobierno nacional. Y ellos nunca se jugaron, nunca apostaron a un candidato presidencial. Siempre se mantuvieron al margen de esa discusión, para luego, sea quien sea el presidente, ellos poder seguir gobernando. Ellos hacen ese juego dual. A Cambiemos, por supuesto, les sirve esa sintonía, porque lo necesita en el Congreso, y además por esto que vos decías, Cambiemos necesita mostrarse ganador el 11 de marzo. Y como saben que es muy difícil que ganen con su propio candidato, ellos necesitan decir, un aliado nuestro ganó Neuquén, un aliado nuestro le ganó al kirchnerismo. ¿Y vos dirías que Omar Gutiérrez y el Movimiento Popular Neuquino, que también durante la etapa del kirchnerismo estuvieron cerca del oficialismo, tienen más que ver con el kirchnerismo o con Cambiemos? Tiene más que ver con el kirchnerismo. Es importante recordar que el MPN en la provincia mantiene el Banco Provincia del Neuquén, si bien es una sociedad anónima, está bajo la administración del gobierno de la provincia, mantiene el EPEN, que es el Ente Provincial de Energía del Neuquén, mantiene muchas empresas del Estado y regula muchísimo la educación, la salud, o sea, no es un Estado ausente. En ese sentido, el MPN sigue sosteniendo ciertas banderas. Recordemos que es un partido que viene de la proscripción del peronismo. Claro. Y sigue manteniendo ciertas banderas que tuvo en su momento el peronismo. Cree en un Estado presente y regulador de cuestiones ambientales, económicas, sociales, sanitarias. Tiene más que ver con el kirchnerismo, ¿no?, que con un modelo liberal o con un modelo totalmente ausente en la vida de la ciudadanía. Ahora, la pregunta que lógicamente nos podemos estar haciendo muchos que nos están escuchando y que no son de Neuquén es, ¿cambiaría mucho la política neuquina en caso de que ganara uno u otro candidato? ¿O todo más o menos se mantendría dentro de
de ese juego, porque aparte ahí se concentra la mayoría del electorado, en Omar Gutiérrez, Ramón Rioseco y Horacio Pechi Quiroga. Las últimas encuestas dan ahí superior al 80%. El ex gobernador Jorge Marsovich no superaría el 10% de los votos, así que la discusión está específicamente en estos tres candidatos. ¿Y la izquierda cuánto sacaría allí? La mejor elección que tuvo el Frente de Izquierda, que aparte también va una lista del MST, porque no pudieron conformar otra vez Izquierda al frente, está siempre por debajo del 10%, actualmente tiene 2 diputados provinciales de 35 que tiene la legislatura, así que el desafío de ellos sería repetir esos 2 diputados provinciales, como máxima, digamos, como mínima recuperar uno, que es lo que siempre han tenido. La política no cambiaría mucho. La matriz energética que plantean los 3 principales candidatos a gobernadores es exactamente la misma. No plantean un cambio de modelo, hablan un poco del turismo, más relacionado a lo que es la zona cordillerana, a lo que es San Martín de los Andes, Villa Langostura, Villa Pegüeña, pero hacen eje fundamentalmente en Vaca Muerta. No hay en la agenda de los principales candidatos de la provincia otro tema que no sea ese. Desde lo que es la participación del Estado en la vida social es difícil que se cambien, porque hay un sistema de salud que supo ser ejemplo en Latinoamérica, que está muy presente y la sociedad lo tiene muy presente. Es un derecho adquirido que la sociedad no está dispuesto a perderlo. O sea que si ganase un gobierno como el de Cambiemos, sería muy difícil que puedan modificar el actual sistema de salud o el actual sistema educativo. Recordemos que la provincia de Neuquén, si no me equivoco, junto con la ciudad de Buenos Aires, fueron las 2 provincias que no aplicaron la Ley Federal de Educación en la reforma menemista. Entonces, digamos, hay ciertas particularidades que tiene la provincia de Neuquén que hace que ninguno de los 3 principales candidatos se animen a tocar ciertas variables económicas y sociales. No va a variar mucho porque nadie plantea un modelo distinto de provincia, un modelo distinto en lo económico, y todos respetan el statu quo que tiene el modelo petrolero. Claro. Así que tiene un carácter más simbólico que realmente material. ¿Alguien se plantea allí, por ejemplo, desarrollar alguna industria vinculada con aquella materia prima? Y otra cuestión que me parece sumamente importante en los pocos minutos que nos quedan es la siguiente. ¿Cómo está la situación ambiental en una zona donde el agua es crucial y donde la ruptura de rocas puede traer aparejado tanto contaminación de las napas acuíferas como en algún momento movimientos sísmicos de los cuales nadie a ciencia cierta sabe qué es lo que podría ocurrir cuando se rompen rocas que sobre las cuales está asentada, no digo Neuquén, pero sí una parte del territorio neuquino? Bueno, acá habría que citar unas palabras del CERN de Jamín, que es el centro más importante de sismología del vecino país de Chile, que quiera o no hay que reconocerlo, es quien tiene los principales estudios sobre los movimientos sísmicos en la provincia de Neuquén, porque aunque Neuquén sea una de las provincias sísmicas del país, no cuenta con un centro completo, no encuentra con sismógrafos en buena parte de la provincia. Entonces los datos que cuentan es con el CERN de Jamín, con los datos que brinda Estados Unidos con sus estaciones que hacen el monitoreo de toda esta sismología. Justamente ahora, en una de las ciudades cercanas, que es Sausal Bonito, está estudiando la cantidad de sismos que se han dado este último tiempo. Con la gran industria que se plantó en Añelo, de fractura hidráulica, empezaron a haber movimientos sísmicos en esta ciudad puntual, que es un pueblo muy chiquitito y que no se encuentran las causas. Y el CERN de Jamín de Chile justamente no descartó que sea producto de la fractura hidráulica. ¿Cuánta gente vive en ese pueblo? Repetime el nombre del pueblo. Sausal Bonito. Sausal Bonito, ¿y cuánta gente vive más o menos? Es casi
un paraje, es un pueblo muy chico que no sé si llega a los 1000 habitantes, Ujú. pero la cantidad de sismos en estos últimos meses se ha multiplicado varias veces. Ah, mirá vos. Quiere decir Así que que, esto no es algo gratis, digamos, se está actuando sobre la naturaleza. Y sobre el agua, ¿qué ocurre sobre el agua? bueno, yo no sé si lo comenté la vez anterior, lamentablemente vos me dijiste que se pueden hacer estudios en la ciudad de Buenos Aires. Aquí no hay estudios hechos por la provincia que sean de acceso público. No hay estadísticas en el estado provincial sobre casos de cáncer. Situación ambiental, la que conocemos es lo que sufren actualmente las comunidades mapuche, que son quienes viven sobre el territorio. Claro. Son las que sufren y donde se ven casos alarmantes de cáncer que antes no se veían. Ujú. Lamentablemente, los resultados de la fractura hidráulica, más allá de los basureros petroleros que se da por la perforación, es mucho más profundo que eso, porque tiene que ver con lo que vos planteás, con la contaminación del agua. Esos resultados recién los vamos a saber dentro de varios años, y lo que llaman acá los ambientalistas de la provincia y de otras partes del país, esto es zona de sacrificio. Esto de el autoabastecimiento, la producción de gas, tiene un costo, y el costo mundial es el costo ambiental y el costo social que se tiene. Así que lamentablemente no hay números concretos de la contaminación del aire, de la tierra, del agua. Sí se ve claramente un incremento de la incidencia de diferentes tipos de cáncer en las zonas donde hay producción. Tremendo. Y otro punto que vos decías rápidamente, acá por Constitución y por diferentes leyes provinciales hay un porcentaje de la facturación que se tiene de la renta petrolera que tiene que ir a la reconversión productiva. Eso no se ha dado todavía, digamos, la reconversión productiva no se ve ni tiene importancia en el presupuesto de la provincia, en la balanza comercial ni en el Producto Bruto que tiene la provincia. Y tampoco hay una industria ligada al petróleo. Acá se llevan el petróleo, se llevan el gas, no se procesa y todo el equipamiento que se trabaja viene de Estados Unidos. O sea que lamentablemente esto es un saqueo, es un mal desarrollo, porque ni siquiera hay un plan de desarrollo integral del modelo petrolero. Es más, la discusión se está dando es con Bahía Blanca. Bahía Blanca tiene proyectado un tren y desde Vaca Muerta tiene proyectado la ampliación de su puerto justamente para el proceso para procesar el gas que sacan de Vaca Muerta. Que sería para exportación. Para exportación, sí, porque actualmente la capacidad que tiene el país de transporte interno de gas es inferior a la cantidad de gas que se produce actualmente en Vaca Muerta. En este momento, por eso se han pedido los permisos para exportar a Brasil, a Uruguay y a Chile, porque en este momento harían falta 2 o 3 gasoductos para poder distribuir el gas que se produce en Vaca Muerta en el país. Claro. Y escúchame, lo último, porque ya se nos fue el tiempo, así que te voy a pedir que seas breve, y la semana que viene seguramente con los resultados ya a la vista te vamos a pedir un nuevo análisis y te vamos a volver a molestar. Pero en principio, ahí hubo un conflicto con Techín, porque efectivamente se producía más gas que el que se había acordado y el gobierno no se lo quería pagar. ¿Qué se hace con ese gas que se produce? Porque evidentemente al no haber los gasoductos correspondientes, el gas o bien se retiene en el pozo o se ventea, porque no se lo puede guardar en una garrafa. ¿Cuál es la situación en ese sentido? ¿Qué sabes respecto de este tema? Justamente una de las discusiones que se está dando, lo primero es que Techín acordó con el gobierno y con el sindicato petrolero, ¿no? De Guillermo Pereira, que 300 operarios se distribuyeron en otras empresas. O sea, un despido de la empresa y fue reincorporado por otras empresas, ¿no? O sea que ellos bajaron los 3 equipos que habían dicho que iban a bajar, o sea que ellos van a producir menos gas de lo que habían proyectado. Pero aún el gas que ellos, digamos, que está en producción, ellos están pidiendo que se los exporte a Chile. ¿Cuál es la discusión? ¿Qué le van a pagar por ese gas? ¿Si el precio internacional? ¿Si el precio de la resolución 46? Esa es la discusión que se da en este momento. Claro. ¿Qué precio le van a pagar a Tecpetrol, ¿no?, por ese gas de exportación? Bueno, ahí hay definido, un conflicto de intereses ahí, veremos cómo se resuelve.
Ahora, hay un conflicto de intereses. Ahora, digamos que más allá de lo político, del carácter simbólico de uno o de otro triunfante, no da la impresión, conforme lo que decís vos, de que nada estructural vaya a cambiar en Neuquén. Así y todo, te vamos a estar llamando la semana próxima, Lucas, y vamos a estar conversando para saber, bueno, cuál es tu lectura pasada la elección, si se confirma que gana el Movimiento Popular Neuquino o tenemos algún tipo de sorpresa. Bueno, si bien nadie puede afirmar que gana el MPN, el actual gobernador, algunos creen que se puede dar la sorpresa de Ramón Río Seco, candidato del Frente Neuquino y Unidad Ciudadana. Lo sabremos este domingo con la voluntad popular. Bueno, muchísima suerte, muchas gracias por tu comunicación con nosotros, Lucas, y vos vas como candidato también. Después del 10 de marzo empezaremos a trabajar fuertemente. ¿Por qué decimos después del 10? Si uno viene trabajando en los diferentes proyectos, la ciudadanía está un poco cansada porque han invadido las redes, internet, la calle con la campaña provincial, y la campaña provincial en este momento se lleva toda la atención de la ciudadanía. Así que para poder concentrarnos empezaremos a trabajar firmemente después del 10 de marzo. Perfecto. Bueno, gracias, Lucas. Un fuerte abrazo. Un grande a ustedes y al equipo y a la ciudadanía. Gracias. Bueno, hemos hablado con Lucas Arias desde Plotier, provincia de Neuquén, que nos ha traído las novedades. Dice que la ciudadanía está fatigada. Sí, efectivamente, creo que todos estamos fatigados por tantas elecciones. Alguna vez lo dijimos, habría que unificar la elección nacional, por un lado, desvincularla de las elecciones provinciales y de las municipales, pero en todo el país, igual, el mismo día. Tendríamos 3 elecciones nada más, así serían 3 domingos. Así tenemos una cantidad enorme de domingos, donde efectivamente se discuten tantas cosas que hasta los tipos que estamos en esto nos vemos desbordados por la cantidad de temas dispersos, dispares. Observen ustedes que nosotros en nuestro propio programa hemos hablado de cuestiones que serían de carácter municipal, como ha sido el túnel de Zarratea, que hemos hablado con Julio Moyano de San Isidro. Ahora estamos hablando de Neuquén, que sería un problema provincial, pero observen también que está íntimamente vinculado a la cuestión nacional. Quiere decir que además el gobernador de Neuquén, que se reúne con Xi Jinping en Buenos Aires con motivo del G20, con lo cual también estamos implicados en la política internacional. Es decir, si Argentina no ordena los temas de manera que se vuelvan accesibles para el conjunto de los habitantes, es indudable que vamos a vivir en el marco de un verdadero caos, de un verdadero desorden, y como todos sabemos, a río revuelto, ganancia de pescadores. Siempre cuando hay desorden, el que tiene más poder se aprovecha de ese desorden. Bueno, estaríamos esperando una comunicación con Laura Deriu, que bueno, ha quedado prácticamente para los últimos minutos del programa. Esperemos que Laura no tenga dificultades y podamos comunicarnos con ella. Y bueno, mientras tanto tenemos algún tema ahí en punta, y si nos comunicamos con Laura, lo interrumpimos y seguimos con el programa. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudó si era para él la gentileza, y por si acaso dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba. En el momento de partir la bañadera, volando un beso se posaba en su ventana. Y paso a paso la ansiedad lo malhería,
quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cuplés se sucedían, se retiraban del último escenario. Tiró el disfraz en el respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba. Hola, hola, Laura. Hola, Mario, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, aquí estamos. Desde allí, desde Mercedes. Desde Mercedes, ¿Eh? provincia de Buenos Aires. Decía Hipócrates, el famoso donde se hace el juramento, los médicos hacen el juramento hipocrático, Sí. 460 años antes de Cristo, que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Tal cual. ¿Qué nos podés decir respecto de los alimentos y los venenos? Bueno, estamos un poquito lejos del principio hipocrático, ¿no? Ujú. Que también es usado como base de la medicina homeopática, también similima similibus curentur, decía, lo similar cura lo similar. Ajá. Entonces se veía que ciertas plantas que provocaban un efecto, digamos, tóxico a altas dosis, en pequeñas dosis, podían curar. Pero eso aparte. Estamos lejos, te decía, que sea más bien el alimento nuestra medicina, estamos más cerca de que sea nuestra enfermedad, Ujú. como están planteadas las cosas, en relación no solo a lo que comemos, sino la calidad de lo que comemos, que la calidad no es lo que se ve. Uno Claro. puede ver algo muy bonito, muy brilloso, es más, hasta en cierto grado sabroso, y puedes tener residuos, que de eso creo que apuntas a eso, Mario, a hablar, Ujú. residuos de agroquímicos que algunos le llaman fitosanitarios, pero que en realidad son venenos, porque son todos sidas, o sea, la palabra sida quiere decir matar. Estamos hablando de insecticidas, de fungicidas y de una cantidad de productos que son utilizados normalmente en lo que uno consume habitualmente, como por ejemplo productos de huerta, y que también van a parar en el alimento procesado, porque esto no es que se pierde con el procesamiento. Estamos realmente bombardeados, Mario, de eso, y eso es un gran problema que está empezando a salir a la luz, y no precisamente por los organismos gubernamentales que deberían ocuparse del tema, sino por fundaciones u organizaciones no gubernamentales o vecinos organizados que están empezando a crear otras maneras de producir y otras maneras de hacer llegar esos productos a los vecinos, a la ciudad, a los ciudadanos en su conjunto. Muy bien, pero yo te quiero está perfecto ahora avanzar sobre ese tema, pero yo te quiero preguntar, porque da la impresión de que el Estado, que es el primero que tendría que cumplir con la Constitución Nacional y garantizarnos, digamos, un ambiente sano, puro, deja que se contamine el agua en Neuquén, como lo acabamos de hablar con Lucas Arias, deja que las tierras sean fumigadas con insecticidas y todo lo que vos acabás de decir, y da la impresión de que incluso el Congreso no tiene un seguimiento sobre el tema digamos, ambiental, del cuidado de donde vivimos, de lo que vivimos. ¿A qué atribuís vos? ¿Qué es complicidad? ¿Es corrupción? ¿Qué es lo que ocurre que no tenemos ese cuidado por parte del Estado? Mira, yo la verdad, complicidades seguro hay, y esto es claro, porque creo que quedó bastante expuesto a través de un informe, que vos fíjate que hay dos cuestiones interesantes que yo le quiero decir al oyente, que puede ingresar en forma gratuita y observar. Uno es el Atlas del Agronegocio en la Argentina. Ajá. Aquí hay mucha información muy interesante que pone en evidencia un modelo que es absolutamente contrario a todo lo que nosotros pregonamos, o sea, la salud, la protección del medio ambiente, la calidad de los alimentos, etcétera, etcétera. Y eso no solo en esta zona, sino también a nivel mundial. Esto ha sido trabajado por fundaciones, inclusive internacionales o organizaciones no gubernamentales. Y ahí hay una data muy, pero muy interesante. Y después, en relación a lo que vos decís, hay un documento que presenta la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN, F-A-R-N, son las siglas, en donde se pregunta, ¿dónde está la información? Y vos sabés que hay una ley que es la Ley de Información Pública, o sea, sí, uno puede acceder y debe acceder y los organismos nos deben contestar de acuerdo a lo que uno peticiona. Bueno, la Fundación se tomó el trabajo de solicitar a los organismos pertinentes, a los que deberían dar respuestas, y te puedo decir el Ministerio de Salud, ahora Secretaría de Salud, la Secretaría, ex Ministerio de Medio Ambiente,
el SENASA, etcétera, etcétera. Preguntas concretas les hicieron. Y si vos y cualquier ciudadano accede a este documento que está en la página de la Fundación, a la que pueden acceder por Facebook, y ven las respuestas que dan estos organismos, realmente es como para iniciarles una demanda por incumplimiento de deber de función, porque no solo se pasan la pelota, sino que además no contestan absolutamente nada. Y lo que piden o lo que peticiona la Fundación son preguntas puntuales, por ejemplo, estadísticas sobre uso, aplicación, comercialización, bla, bla, de agroquímicos usados en la Argentina. En los últimos 10 años, inclusive lo reduce ahí como para que sea más concreta la información. Información acerca de las ventas de agroquímicos, información relacionada a los daños en la salud, relevamientos de impactos en la salud, relevamientos en los casos de cáncer. O sea, al SENASA le piden también información sobre el uso y comercialización de agroquímicos, sobre la evolución de ventas, en fin, sobre todo a la Secretaría de Salud le hacen preguntas muy concretas en relación al daño en la salud y a las estadísticas que puedan tener en relación al tema. A la Secretaría de Ambiente también le preguntan sobre las zonas degradadas por el uso de agroquímicos, sobre el impacto que produce. Bueno, las respuestas, te puedo asegurar, Mario, que ahí queda bien en evidencia que acá no solo que no hay un interés, sino que además muchas de estos organismos estatales se nutren de información que dan grupos empresariales. Claro, que son sea, vos no podés pedirle a, no sé, suponete, a SENASA o al señor, a una organización o a Presid que dé información sobre lo que para ellos es un negocio redondo. Lógico. Nunca te van a decir la verdad o de alguna manera la van a decir de acuerdo a su interés particular, que es estrictamente monetario. O sea, estamos, digamos, hoy por hoy nadie nos defiende. La única manera de hacer esto es creando grupos eso se está dando, no sé, bueno, es más difícil, pero acá en Mercedes, Luján y zonas aledañas ya hay varios que han empezado a reconvertirse, y hay ferias semanales donde uno puede adquirir productos agroecológicos y donde todos nos empezamos Danos un poquito más de información sobre eso. Bueno, suponete que quisiera ir, no este fin de semana, el otro fin de semana, y alguien que nos escucha quiere ir. ¿Dónde va? Acá hay una feria que pueden googlear. El municipio de Mercedes también lo pone en su página, que es una feria de productos agroecológicos que funciona en la vieja estación de La Trocha. Es una estación muy bonita que ha sido reciclada, y vos fíjate que yo cuando era concejal es un proyecto que ahí quedó, ¿no? Que yo tenía de reciclar esa estación y de hacer ahí una feria artesanal. Bueno, después de muchos años finalmente se hizo, había mucha presión también social de muchos productores y gente que empieza a alimentarse y a producir de otra manera. Muy bueno. Pero en ese lugar están desde los que hacen panificados hasta los que producen hortalizas. Otros van al mercado central y traen del Paralelo 39, que es un lugar, se llama así, donde es todo agroecológico, y alcanzan frutas, porque en esta zona, en esta época, mucha fruta no hay. Por ejemplo, he comido bananas orgánicas de Formosa, que yo no son muy chiquititas, nada que ver con las que vienen de Ecuador, pero son mucho más sabrosas. Hay que esperar que maduren, en fin, tienen todo un proceso. Pero nada que ver el sabor. Bueno, en este momento hay peras, hay manzanas, va a haber naranjas dentro de poco. Bueno, eso en cuestión de fruta. Pero después hay alimentos artesanales que desarrollan y producen las personas cuyo único requisito es hacerlo en forma así artesanal, o sea, no a nivel comercial de tener un comercio de venta al público, sino todo lo que elaboran estos productos sanamente en forma artesanal, que nos empezamos a conocer entre todos, y la confianza, que es lo fundamental, se va creando a través del conocimiento. Yo sé quién es el que produce tal cosa, a su vez otro sabe quién es el que produce tal otra, y de ahí se crea una red de confianza, porque como no son productos certificados, ya que la certificación orgánica tiene un costo, es importante, pero tiene un costo y eso encarece el producto. De esta manera el producto llega sin ese costo y además llega en forma directa, porque son productores de la zona, y hay un ahorro muy interesante también en lo que hace al flete, al traslado, a los intermediarios, etcétera, etcétera. Estos son mercados regionales que se están dando y cada vez con más fuerza.
Qué y bueno. hay una demanda muy grande porque se llena de gente. Los precios son precios populares, no podemos hablar de precios muy diferenciales de lo que uno adquiere en un mercado, supermercado o lugar de los que uno suele comprar estos productos. Y en mi caso particular, yo soy muy particular, no voy a decir que la mayoría es como yo, pero yo ya prácticamente te diría que el 80% de lo que consumo no es procesado. De hecho, procesado lo único que te puedo decir, agua mineral, porque nuestra zona tiene arsénico y bueno, no me queda otra que comprar agua mineral y algunos productos químicos de limpieza y demás, pero ya lo que es enlatados o productos elaborados, así procesados, los he dejado prácticamente de lado. Claro que hay que cocinar también, eso es cierto, pero estoy más adentro de las dietéticas y de estas ferias que de los mercados tradicionales. Y es una corriente que va cada vez creciendo más y yo creo que va a ser imparable. Por eso los que vengan, sean quienes sean, y los políticos, como vos decías recién, van a tener que encarar este tema con seriedad y van a tener que evaluar seriamente un cambio de modelo. Un modelo agroecológico que pueda proveer de productos saludables a toda la población, sin diferenciación. Así es, y porque, claro, bueno, es que es tan natural, y es lo último que te pregunto porque el tiempo, viste cómo es, y te pido disculpas. Tirano es una frase que nadie la dijo nunca. Autoritario es el tiempo, no deja de pasar nunca. Escúchame, bueno, por lo menos no se seca como algún río que por ahí se seca, ¿viste? El río Atuel que no le llega a la Pampa. ¿Vos pensás que y con esto lo último y te pido cortito, vos pensás que lo que es agroecológico es material exportable o por sus cantidades y por el proceso, digamos, de mantenimiento en un flete, lo que fuera, no es material exportable? ¿Qué pensás vos? No, por supuesto que es exportable y de hecho Argentina tiene una superficie muy, muy grande, una importantísima de productos orgánicos certificados, o sea, que por supuesto son agroecológicos, pero además tienen un proceso hasta en el packaging que es absolutamente, que reúne los requisitos de los países compradores. Y claro, lo que pasa es que eso, más del 90%, casi el 99% se va al exterior. O sea, eso nuestra población no llega. Llegan algunos productos, pero pocos, y a un costo bastante alto. O sea que si nosotros tenemos ese potencial, de hecho la demanda cada vez es mayor a nivel internacional. Claro. Entonces el potencial es enorme, pero también están los otros intereses, Mario, los intereses de las grandes corporaciones productoras de semillas transgénicas y de agrotóxicos que te lo venden en un combo, que están muy interesadas en que eso se siga desarrollando porque ganan fortunas. Efectivamente. La Argentina ha desmontado, ya sabemos, lo hemos hablado, millones de hectáreas y han sido hasta fondos de inversión que ni siquiera sabes de dónde vienen. El Globocopate se presenta como un sin tierra. Claro. Hasta lo dice, y ahora está muy interesado, ese es un tema que te lo cierro con esto, fue a la India y dice que India es un potencial comprador de legumbres y que las legumbres van a ser la soja del futuro. Ahora, ¿qué legumbres? Porque digo, no sea cosa que estén ya pergeñando una semilla transgénica de legumbres para hacer el negocio con las semillas de legumbres. Bueno, no tengas ninguna duda que ya lo están pensando. Pero, si viene de Globocopate, no me extrañaría para nada. Estaba muy, muy excitado el hombre con ese tema. Bueno. En función del mercado indio, que es hindú, que es enorme, ¿no? Así es, así es. Bueno, es un tema es para largo. Lo vamos a seguir tratando, ¿eh? Lo vamos a seguir tratando, Laura. Yo te agradezco, aparte de la información de que podemos ir a Mercedes y a algún otro lugar a buscar productos agroecológicos. Algún día nos mandás o nos relatás toda la lista de lugares a los cuales se pueden ir a buscar estos Colonia productos. Ramallón, te digo, ya hay un lugar acá, Jauregui. Sí, Jauregui. La ex colonia Ramallón, donde está la colonia agrícola Darío Santillán, donde venden productos agroecológicos. Mira. Hay una comunidad ahí, una familia, 1 hectárea por familia, y un comodato que espero que perdure, porque con estos que están ahora no sabemos dónde puede llegar a ir a parar,
pero ahí se produce todo en forma agroecológica. Y lo último que te digo, Mario, antes de irme, hay una que me pidieron, por favor, los vecinos de Mercedes. Hoy a la perdida 17:30, Mercedes, Luján y Lima hacen una protesta conjunta contra este abuso que es estas estaciones de peaje o tranquera arancelada, como le decimos nosotros, que nos han puesto acá en las puertas de la ciudad. Y que se queda con gran parte... Luján, Mercedes y Lima, entonces se movilizan los vecinos, perfecto. Los vecinos, contra el peaje, que ya hablamos ayer con Ricardo Lasca sobre el tema. Lo escuché, sí. Bueno, muy bien. Laura, te tengo que despedir. Bueno, muchísimas gracias por tu participación en el programa La Brújula. No, por favor. Gracias a vos y saludos a tu audiencia. Bueno, un beso. Chau. Y a todos nos encontramos nuevamente acá por Radio La Luna el lunes próximo a las 12 horas en La Brújula. La Brújula que aporta un granito de arena para un país a la deriva. Hasta el lunes.